Listo, ya estamos grabando. Buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por conectarse en este espacio. El día de hoy vamos a hacer nuestro tercer CIPAS. Ya llevamos 3 CIPAS en el curso Observación Entrevista. El día de hoy pues vamos a hablar del paso 3, que específicamente es la entrevista en el contexto familiar. ¿Sí? Me parece importante este espacio porque sé que tienen muchas preguntas y vamos a hacer un ejercicio práctico en la cámara de GESEL y para ello necesito elegir unos roles para poder hacer la dinámica. Entonces lo más probable es que elijamos los roles hoy con las personas que están aquí conectadas para que de esta manera lo trabajemos en el paso 4, pero pues ya lo vamos a ir hablando. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Jennifer Castillo, estoy ubicada en el CEAD de Palmira y soy su tutora encargada. Vamos a hablar acerca del paso 3, que ustedes ya saben, es colaborativo, tiene 125 puntos, comenzó el 20 de marzo y cierra el 16 de abril, lo que quiere decir que tenemos exactamente 16 días para terminar. Aunque esta actividad es grupal, cada estudiante debe hacer sus aportes al foro, es decir, Juanita, por ejemplo, debe subir el anexo 1, 2 y 3. Sergio debe subir su anexo 1, 2 y 3. Todos deben subir sus anexos. Al final lo que hacen es que se reúnen y consolidan, ¿sí? Es decir, mira que Juanita puso su chévere, coloquemos esto de Sergio, coloquemos esto de Juliet y forman un solo anexo 1, un solo anexo 2 y un solo anexo 3. ¿Sí? El estudiante que no tenga esos 3 aportes en el foro, así esté en la portada del trabajo, no le voy a valer el trabajo. ¿Sí? Porque normalmente, ¿qué hacemos? A veces pues metemos al compañero al trabajo o a última hora escribió, este es mi número de WhatsApp, porque siempre pasa así, que faltando 2 o 3 días colocan, hola, mi nombre es tal y mi número de WhatsApp es este. No. Si no tiene los 3 anexos en el foro, prácticamente es como tuviera una calificación de 0, ¿sí? Entonces, para que por favor también le digan esta información a sus compañeros, porque si no tienen los aportes es como si no estuviera en el trabajo colaborativo. Bueno, ¿cuál es el resultado de aprendizaje? Es que ustedes tengan la capacidad de crear distintos tipos de preguntas y lo puedan relacionar con distintos enfoques. La directora sugirió hacer un CIPAS de los enfoques. Yo lo voy a hacer después de Semana Santa. Les estaré avisando. Pero por el momento, hoy vamos a hablar acerca de cómo diseñar las preguntas. A propósito, hoy es la segunda parte del taller de cómo formular preguntas, que es a las 5 de la tarde. La semana pasada estuvo muy interesante, entonces para que no se lo pierdan hoy. Bueno, lo primero que siempre les digo, hay que leer, muchachos. Si no leemos, no vamos a saber cómo hacer las preguntas, no vamos a orientarnos, no vamos a saber qué es un enfoque, no vamos a saber qué tipo de preguntas se utiliza en una situación u otra. Entonces, siempre hay que leer, muchachos, siempre. Eso es lo principal. Bueno, de acuerdo con lo que usted ya ha estudiado y ha leído, va a elaborar el anexo 2, perdón, el anexo 1, que es un cuadro comparativo, ¿sí? En el anexo 1, ¿ustedes qué van a hacer? Van a identificar los tipos de preguntas que hay, van a buscar una definición que está en los textos o documentos que les hemos dado en el campus y van a hacer un ejemplo de pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pregunta cerrada, ¿sí? ¿Qué es la pregunta cerrada? ¿Para qué se utiliza? Y un ejemplo. De pronto alguno de ustedes en este momento tiene ahí el anexo 1 y nos quiere compartir un tipo de pregunta que haya hecho para saber si está bien o para simplemente ilustrar esta información. Si tienen los anexos aquí, genial, porque así vamos retroalimentando. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo pueda compartir? Sí, profesora, yo tengo el anexo número 1 ya diligenciado. Listo. Compártenos un ejemplo, o sea, un tipo de pregunta, su definición, el contexto que pusiste y el ejemplo. Lo puedes leer.
Regálame un momentico que estoy abriendo el archivo. Ya, aquí lo tengo. Tranquilo. Tengo acá entonces la pregunta cerrada. Descripción. Su objeto es provocar cooperación de manera más activa por el entrevistado cuando éste le gusta hablar, y estas pueden ser de identificación, de sí o no y de selección. ¿A qué aplicación pertenece? Entonces, aquí a una aplicación organizacional, y el ejemplo de pregunta, por ejemplo, aquí en este caso, ¿qué estudio se ha realizado? Y hay 5 tipos de preguntas, de respuestas para que la seleccione. 1, primaria; 2, bachillerato; 3, técnico; 4, tecnológico; o 5, universitario. Ya. Bueno, está bien. Sin embargo, ese tipo de preguntas es como más para encuesta, ¿no? Cuando uno hace una encuesta, entonces yo te sugiero que la cambies y la coloques, por ejemplo, ¿ha realizado usted estudios superiores? Entonces, la persona, ¿qué te puede responder a esa pregunta? ¿Cuál sería la opción ahí? Las opciones. ¿Sería sí o no? Exacto, ¿sí? Entonces, la pregunta cerrada en una entrevista se da más como en el tema de contestar sí o no. Es un tipo de pregunta que no da otra opción. El que tú haces está bien porque las encuestas, pues normalmente son preguntas cerradas con opción múltiple, como lo estás planteando. Para el ejercicio que estamos haciendo, simplemente ponemos un ejemplo de una pregunta que sea sí o no. ¿Sí? Ah, bueno, señora. Sí, señora. Muchas Sí, porque en gracias. una entrevista, si tú le dices al consultante, bueno, ¿y usted qué estudio ha realizado? Primaria, secundaria, es como si le estuvieras haciendo una encuesta, Sí, entonces es como sí, para sí. diferenciar. Ah, ok, perfecto, ya me quedó claro, sí, señora. Gracias. Listo, muy Gracias. bien, Diana, gracias por Muy compartir. amable. Ok, ¿alguien va a hablar? ¿Alguien más? Buenos días, profesora. ¿Puedo Buenos compartir? días, Sara, adelante. La pregunta abierta. Son preguntas que permiten que el entrevistado sea más amplio en su respuesta y argumente de acuerdo a sus intereses y sentimientos, lo que permite que el entrevistador pueda adquirir más información. Elegí el contexto comunitario y la pregunta es, ¿qué opina el presidente de la Junta de Acción Comunal? Muy bien, está muy bien el ejemplo, Sara. Darcy, ¿alguien alzó la mano? Darcy, creo. Sí, señora. Darcy, adelante. En preguntas de aclaración, este tipo de preguntas permite eliminar la confusión, malentendido o vaguedad que se genera en el mensaje recibido. Hay 2 tipos de preguntas, que son las preguntas aclaratorias abiertas y las preguntas aclaratorias cerradas. En este caso lo elegí en el contexto familiar y como ejemplo está ¿cómo recuerda que celebraban las fiestas en su familia? Y como preguntas aclaratorias cerradas, es decir, ¿usted cree que no se celebraban de forma amplia las fiestas en su familia dado a la falta de dinero? Muy bien. Sí, me hiciste acordar de un ejemplo que alguna vez en alguna clase mencionaban, y era cuando uno quería identificar una situación de maltrato o abuso en el hogar y le preguntaban a la mamá, ¿usted alguna vez ha usado la violencia física para reprender a su hijo? ¿Sí? Entonces ya por delante se le está planteando la situación a la persona y se le está diciendo, bueno, dígame si sí o no, ¿sí? Porque a veces los participantes, este tipo de preguntas es cuando, por ejemplo, estás en una entrevista y la persona evade el tema, evade el objetivo, no responde claramente a lo que estás preguntando, ¿sí? Entonces está muy bien el ejemplo. Sergio levantó la mano. Buenos días. Buenos días, Sergio, adelante. Bueno, pues, la pregunta situacional Ajá, adelante. tiene como fin establecer situaciones ficticias que simulen la realidad investigada. Entonces yo cogí el contexto comunitario y el ejemplo que puse fue, imagine que está en una situación que no puede alcanzar sus objetivos. No, espera. Imagine que está en una situación en la que no puede alcanzar los objetivos atrasados. Ajá, muy ¿Qué bien. haría?
Está muy bien, Sergio. Listo, bueno, veo que van muy bien con el ejercicio. De eso se trata, de que aprendamos a hacerlo. ¿Por qué? Por lo que les digo, mire lo que pasa. Este tipo de preguntas nos va a ayudar ya en nuestra labor ya como profesionales al momento en que ustedes estén entrevistando a alguien, sea consultante, paciente, trabajador, como se llame en el contexto en el que ustedes estén laborando. Y mire cómo el tipo de preguntas que usamos nos va a ayudar para lograr nuestro objetivo, sea diagnóstico, sea intervención, sea de selección de personal, ¿sí? Pero si no conocemos esto, nos vamos a quedar simplemente en la pregunta abierta, en la pregunta cerrada. Entonces, miren la importancia, ¿sí? Miren la importancia de este ejercicio. Y yo siempre pues hago énfasis en este curso y en este tema de la entrevista porque es nuestra principal herramienta de trabajo. O sea, los psicólogos trabajamos con entrevistas, en cualquiera que sea nuestro contexto o nuestro lugar de trabajo. Entonces, un psicólogo que sabe entrevistar tiene el éxito asegurado, ¿sí? Entonces, los felicito porque pues van muy bien. Listo. Bueno. Sergio, ¿ibas a decir algo? No, señora. Ah, ok, listo. Bueno. Doctora, disculpe, ¿usted me puede aclarar un aspecto que tiene que ver sobre las preguntas de reflejo? Es que pues aquí dice que reproducen hechos o sentimientos que se ha observado durante la entrevista, que se informan al entrevistado para aclarar cualquier duda. Yo coloqué pues en la parte de la salud, y la pregunta que coloqué es: ¿se ha sentido y bueno, pero aquí ya me di cuenta que tengo un error? ¿Se ha sentido incómodo con la pregunta anterior? Ay, sí o no. La respuesta, ajá. Bueno, ¿Qué? sería más o menos como, ¿Por qué? uno le podría decir a la persona, si la persona, por ejemplo, nos ha estado hablando de estrés laboral, ¿cierto? Pero ella no pone en su boca o en su lenguaje la palabra estrés, sino que nos habla pues de toda la sintomatología, de cómo se siente, pero ya nosotros identificamos que es un caso de estrés. Entonces tú le puedes decir el reflejo, ¿no? Cuéntame una persona que sufre de estrés, ¿cómo se sentiría? ¿Sí? O una persona que sufre de estrés, ¿cómo sería su desempeño en el lugar de trabajo? Estamos haciendo un reflejo de una situación que le ocurre sin que ella lo ha mencionado, pero que mire que nos sirve para poder identificar, o que ella empiece a identificar que lo que le sucede es el estrés. ¿Por qué? Porque en una entrevista, estamos hablando de entrevista clínica, yo no puedo poner en mi boca palabras que el paciente no ha dicho. Por ejemplo, si ella en ningún momento me ha dicho que sufre de estrés, o sea, yo no puedo decirle, no, es que lo que a ti te pasa es estrés. O sea, la idea es que ella llegue por sí sola a identificar que le ocurre es estrés. Entonces, esas preguntas de reflejo nos sirven para eso. Muy bien, Muchísimas Diana. gracias. Gracias por el ejemplo. Bueno, entonces el docente va a colocar en el foro un caso. Nuestro caso es el contexto familiar. Aquí les hago énfasis, y el estudiante que me presente contexto distinto no le voy a valer el trabajo, ¿sí? Porque es copia de otro grupo. Cada tutor tiene un contexto. La tutora Jennifer le tocó el contexto familiar. El otro tutor organizacional. Quiere decir que si un estudiante me presenta un trabajo de otro contexto, quiere decir que le copió a un compañero de otro tutor, e inmediatamente pues tiene 0, ¿sí? Yo sé que con ustedes no va a pasar, pero casos se ven, entonces de una vez hago como la aclaración porque ya me ha pasado. En el foro hubo un error y se fue la carpeta completa, con 3 anexos, con 3 casos. Dice estructura docente, estructura estudiante y protocolo de ejecución, no sé qué pasó, pero ustedes solo van a basarse en el que dice estudiante, para que no se vayan a enredar. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Lo van a leer con calma y van a diligenciar el anexo 2. Me han preguntado mucho si lo que hay que hacer es copiar y pegar. Sí, pero el sentido de copiar y pegar es que ustedes identifiquen cuál es la estructura de un caso, ¿sí? Ustedes lo van a leer y van a ir llenando los cuadritos con la misma información que está allí. Lo único que no está allí es el enfoque, pero si ustedes leen y conocen,
se van a dar cuenta que el enfoque que se trabaja ahí, ¿cuál es? Los que de pronto han leído sobre enfoques Profe, y han ese identificado sistémico. algo. Y sistémico, muy bien. ¿Sí? Eso, mejor dicho, es puro enfoque sistémico, o sea, no tiene más de dónde mirarle. Entonces, ese enfoque sistémico, y así lo vamos a trabajar para las preguntas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, luego el anexo 3 es, se me pasó, hacer un cuestionario, ¿sí? Con sus fases, inicio, desarrollo y final. Cuando estemos en la cámara de GESEL, ustedes se van a dar cuenta de la importancia de estas tres fases. La importancia de la fase inicial, que es la fase donde se establece el rapport, la empatía, se rompe el hielo con el consultante. Luego la fase de desarrollo, que es la fase gruesa, que se llama así de alguna manera porque es donde hacemos las preguntas. Y la fase final, que es la fase de cierre, que no es decir hasta luego y nos vemos después, sino que hay que hacer una retroalimentación, hay que hacer un cierre, hay que programar una próxima entrevista si es el caso, ¿sí? También sea un espacio para que el consultante pregunte si tiene dudas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Estas preguntas, ¿cómo les van a elaborar? Como ustedes ya leyeron el caso y diligenciaron el anexo 2, pues ya se conocen el caso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacerle preguntas a ese caso. Por ejemplo, la consultante en este caso, ¿quién es? Dena. Ajá, y ella es una señora, una joven, un señor, un niño. Es un adolescente. Un adolescente, Sara, ajá. Un adolescente de 15 años que va a consulta. Bueno, entonces empezamos a ver una serie de síntomas, una serie de situaciones que se dan. Entonces, nuestras preguntas deben responder ese caso. Entonces, por ejemplo, cuando ahí nos dicen que ella ya tiene vida sentimental y sexual con su novio, ¿no? Entonces, una pregunta que le haríamos para obtener esa respuesta, ¿cuál es? Preguntarles sería, ¿usted tiene, o sea, tiene alguna relación sentimental? Sería como iniciar por ahí. Exacto, muy bien, ¿sí? Digamos que ustedes ya ahí tienen las respuestas, lo que falta son las preguntas, ¿sí? Entonces, claro, ¿usted tiene alguna relación sentimental? Ya va a decir sí. Entonces, es una pregunta cerrada, ¿no? Bueno, cuéntame acerca de esta relación. No, pues yo tengo un novio, ta, 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 ta. Bueno, ¿y ya tienes relaciones sexuales? Entonces, bueno, todo, digamos que esas preguntas tienen que ir relacionadas con la información. No podemos preguntar nada que no esté fuera de allí. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando hagamos el ejercicio en el paso 4, uno de ustedes o varios de ustedes van a ser los consultantes y otros van a ser los psicólogos. Entonces, el consultante se debe aprender ese guión. Es como si estuviéramos haciendo una obra de teatro. Entonces, por ejemplo, Darcy, Juliet y Diana van a ser la consultante de 15 años. ¿Qué deben hacer ellas? Aprenderse, pues obviamente no al pie de la letra, pero al menos interiorizar esa situación y en la entrevista van a ser esta chica de 15 años. Y los psicólogos entrevistadores van a tener un cuestionario, entonces usted no le puede preguntar a las compañeras cosas que no estén allí porque pues se va a salir como del guión. ¿Sí? Es una práctica, por eso se llama práctica simulada. Estamos simulando una entrevista en un contexto familiar, entonces cada uno va a asumir un rol. ¿Sí? Bueno, sí, Diana. Pensé que estaba preguntando y le decía que sí, que estábamos de acuerdo, que estaba de acuerdo. Ok, listo. Bueno, como les mencioné, todos participarán de manera colaborativa en el foro, cada uno debe hacer sus aportes y al final se entregará un solo documento. No voy a recibir 5 documentos por grupo, ni 4, ni 3. Un documento por grupo, ¿sí? Porque debemos aprender a trabajar de manera colaborativa, es la indicación de la guía, ¿sí? Entonces debemos ser muy juiciosos y atender la guía que nos proponen, ¿sí?
Ah, bueno, hay casos, listo. Ah, que un compañero ingresó 3 días antes al foro, listo, no ingresa al grupo. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué hacen en sus grupos colaborativos? Colocan un cronograma de actividades. Entonces, encargan a alguien que coloque un cronograma chiquito. Esta semana todos entregan el anexo 1, esta semana anexo 2, esta semana anexo 3, y para esta semana tenemos que estar consolidando el trabajo final. Las personas que a esta fecha no hayan hecho sus aportes y no se reúnan, pues quedan por fuera del grupo colaborativo. Pero eso lo deben hacer ustedes internamente. ¿Sí? Yo no me puedo meter allí en cada grupo. Tengo 45 grupos, 220 estudiantes. Entonces no me puedo como meter a movilizar dinámicas porque ustedes conocen cómo trabajan y todo. ¿Sí? Entonces hay casos como esos que no, profe, el compañero nunca ingresó. 2 días antes querían que lo metiéramos, son situaciones válidas porque sabemos que 3 días antes no se aceptan aportes. Diana, adelante. Tutora, para que me quede claro, es que cuando yo leí la guía, yo o sea, yo lo que entendí es que entre todos realizáramos el aporte 1, entre todos el aporte 2, el aporte 3, pero ahora estoy entendiendo, según lo que usted está mencionando, que o sea, tendrían que haber 5 aportes del anexo 1 subidos en el foro. 5 aportes Claro. del anexo 2, o sea, en total 15, para al final reunir solo 3 con lo de pronto con las partes más importantes de cada anexo, ¿sí? Exacto, así es. Así es porque es que siempre, casi siempre los que trabajan son 1 o 2 y los otros ingresan al final, copian y pegan de los demás y ese es mi aporte. No, así esto no va a ser así. ¿Listo? Okay. Todos deben participar de igual manera. Sara. Profe, digamos en mi caso, pues solamente en el foro me apareció 2 personas, sí. Los demás les envié un correo desde antes de que empezara la tarea para que supieran, digamos, cuáles son mis datos, que tenemos un grupo en WhatsApp para comunicarnos, sí. Con mi compañera nos reunimos para hacer el trabajo, sí. Le hicimos el cuadro 1 y el anexo 1 y el anexo 2. Pero una subió el anexo 1 y la otra subió el anexo 2. ¿Hay algún inconveniente? Pues tienes que hablar pues con tus compañeras y que todas suban los 3 anexos, ¿vale? Que hagan un pequeño aporte para que quede en la consolidación el aporte de las 3. Entonces tendríamos que hacerlo de forma como individual para luego juntarlo. Exacto. Bueno, señora, gracias. Sí, o sea, hay que entregar el trabajo el 16, se supone que a más tardar el miércoles 12 de abril, entre miércoles 12 y 13, ya el trabajo tiene que estar consolidado, ¿sí? Porque pues hay que entregarlo el domingo. Entonces ustedes mismos coloquen sus fechas y me hacen saber para yo pues apoyarlos en estas decisiones. Bueno, señora. Bueno, Gracias. Juliet tenía la mano levantada. Hola, tutora. Buenos días para todos. Buenos días. Tutora, una preguntita. El cronograma de actividades que pues nosotros sí, se establezca, debemos dejar expuesto en el foro. Simplemente, digamos, nosotros, en mi caso, yo armé un grupo de WhatsApp pues con 4 por ahora nomás, porque con la otra persona no me he podido comunicar. O simplemente cuadro con mis compañeros en el WhatsApp, o tengo que dejarlo. Sí, coloquen el cronograma en el foro, para cuando yo esté calificando, yo sepa por qué esa persona, por qué Pepito no está en el grupo, o por qué Juanita no la ingresaron, ¿sí? Dejen el cronograma en el foro. Ok, vale. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces miren, para el paso 4 vamos a hacer una práctica simulada en la simulada cámara de GESEL. ¿Alguno ha escuchado esto? ¿Saben qué es? Es primera vez que lo escucho. Pues lo que yo tengo entendido es que es como eso que uno ve en las películas, que hay como un vidrio, un espejo y las otras personas están atrás como visualizando mientras una persona entrevista pues, al paciente, por decirlo así. Ajá, muy bien. Exacto. Aquí lo vamos a hacer, pero de manera virtual.
Sí, bueno, por acá Diana me dice que es primera vez que lo escucha. Digamos que la cámara de GESEL es una herramienta importante, fundamental para la práctica psicológica, porque como ustedes ven en la imagen, si alcanzan a ver, hay una señora con unos juegos y un niño, y al lado de acá hay unos evaluadores o alguien que está estudiando. La idea es que eso sea un ambiente controlado, un ambiente simulado, y que los demás que están detrás del espejo puedan hacer observaciones, anotaciones, análisis, ¿sí? Es como lo más real que estamos, o lo más cerca que estamos de la realidad en un contexto de aplicación. Acá la universidad ha diseñado una herramienta bastante sofisticada que se llama cámara de GESEL, que ustedes la van a encontrar en el campus, ¿sí? Voy a compartirles, ay, se me fue. Voy a compartirles pantalla. Ventana. Listo, vamos a compartirles pantalla. Yo creo que aquí ya la están viendo. ¿Ustedes están viendo acá el campus? ¿Me confirman? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿ustedes dónde van a ingresar? Van a ingresar al entorno de aprendizaje. ¿Sí? Bajan, 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 hasta donde dice paso 4, componente práctico, prácticas simuladas. Y van a ingresar donde dice estudiante. Dan clic allí, ¿sí? Y acá pues vamos a empezar entonces a hacer el proceso de ingresar, continuar. Él nos va llevando pues acá como al ejercicio. Ya ustedes ingresan donde dice salas, ¿sí? No hay salas creadas pues porque todavía no está el ejercicio. Y pues digamos que lo que ocurre con esto es que se debe ingresar en la hora exacta el día. Si por ejemplo, si ustedes están citados a las 3 de la tarde, hasta las 3 está abierta la sala. Si ingresan a las 2:30, 2:45, 2:50, no va a aparecer sala. Entonces, por eso es importante que ingresemos justo, estemos listos allí, 5 minuticos antes, y cuando sean las 3 o la hora que nos digan, ingresamos. Es muy fácil, ¿sí? Sí, bueno, ¿qué se me hizo acá en la pantalla? Si ustedes no, por ejemplo, no ven, no tienen la sala o tienen dificultad, la directora nos va a enviar un correo a todos, un correo masivo, indicando que ingrese a la sala. Va a ser el mismo ingreso al campus, pero ingresas por el link que te manda la directora, ¿sí? Ella te va a mandar un correo al correo interno del curso, donde dice ingrese a la sala. Entonces usted ingresa por ahí y ese link lo lleva al mismo campus, pero tienes que ir direccionado por ese link que nos envía la directora, ¿sí? Bueno, voy otra vez a poner la presentación, que se me salió, no sé por qué. Listo, eso es... ¿Claro? Sí, señora. Sí, señor. Sí, es muy... Una pregunta. ¿Usted tiene de pronto claridad qué día va a ser? hay 4 fechas, pero la distribución de los grupos aún no las ha mandado de Bogotá, pero son en abril y mayo. Las fechas son 25 y 27 de abril y 2 y 4 de junio, de mayo, a las 3 de la tarde. Todas son de 3 a 5. Esos días. Pero pues ya les estaré informando a quién le toca y en qué horario. Y eso nos avisan, digamos, con tiempo. Se lo pregunto porque yo tengo que trabajar. Entonces tengo que pedir permiso con anticipación. Sí, eso se va a avisar con bastante tiempo, ¿sí? Listo. Bueno, señora. Ustedes, como vieron, es la última semana de abril y la primera de mayo, ¿sí? Y solo deben asistir a un espacio, al espacio donde se les cite. Listo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entendiendo la dinámica que venimos hablando de que va a haber un entrevistador y va a haber un consultante, ¿quiénes de aquí tienen la disponibilidad, el interés para participar en ese día en el ejercicio? Sea Yo. consultante o sea Diana como... Vargas. Bueno, Diana entonces Vargas. voy a anotar por aquí. ¿Diana qué? Vargas. Diana Vargas.
¿Como entrevistador o la consultante? Como entrevistador. Diana Vargas. ¿Tú qué grupo eres? Ya le digo, tutora, un momento. Listo. Darcy, alzó la mano. Sí, señora. Dime. Pues me gustaría como entrevistador. Darcy, ¿cuál es su apellido? Reyes. Reyes. ¿Y tu grupo cuál es? Es el 404. 404. Ah, no, espera, no, espera. Estoy mirando en otro grupo. Entonces no lo- Perdón, ya te confirmo. Listo. Sara, alzó la mano. Sí, señora, como entrevistadora. Entrevistadora. Diana 288. Y del grupo de 279, Sara, ¿cuál es su apellido? Alvarado. Alvarado. 279. Sí, señora. 279. Listo. Entonces ya tenemos 3 entrevistadoras. Mi grupo es el 286. 286. Bueno, nos faltan consultantes. ¿Quién va a ser ese joven rebelde de 15 años? ¿Nadie se anima? Juliet, alzó la mano. Sí, Ahí la- profe, sí me interesaría participar, pero pues las fechas son las que su merced nombró. Sí, 27 y Sí, 25 y 2 y 4, pero no sabría qué fecha te tocaría a ti todavía. pues arriesguémonos y yo trato de cuadrar. Bueno, Eh, Juliet. sí, Juliet Paula Manrique. Juliet, Paola Manrique, Sí. consultante, ¿no? Señora, Consultante. sí, señora, voy a buscar ¿Tu el grupo? grupo, ya te digo. Listo. ¿Y Mayerly alzó la mano? Sí, tutora, buenos días. Sí, también me gustaría colaborarle, entonces, en el papel de consultante. Usted decía que como consultantes tendríamos que dar respuesta a lo que está planteado, pues, en el caso. Haciendo, Exacto. ok. Es leer el caso, ¿cierto? Y tú te metes como, es como si fueras a hacer una obra de teatro y tú fueras a Ajá, actuar en el papel de esa joven de 15 años. ok. Entonces, por ejemplo, cuando la entrevistadora te diga, ¿cómo se llama la joven? ¿Dena o Da? Sí tiene nombres raros. Dena, creo que se llama, ¿cierto? O Dana. No me acuerdo, por acá yo lo tenía. ¿Alguien se acuerda? ¿Lo tienen el caso por Dena. allí? ¿Dena? Sí, señora. Eso porque se demora tanto de cargar esa presentación. Listo, Dena, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Entonces tú le 15 años. ¿Con quién vives? Con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela materna. Sí, es como que tú te metes en el rol y en ese papel y todo lo que te pregunten vas a responder como si fueras ella. Ok, profe, sí, entonces, sí, yo les colaboro también yo creo que para esos días estoy disponible, entonces, esto podría participar. Y mi grupo es el 66. 66 o porque el 66 no lo tengo. A ver, yo miro. Participante. 66. Ay, Mayerly Rivas, el 316. ¿Tú eres Rivas Huaraca? sí, señora. Tu grupo es el 316. Ah, qué pena, eso, 316. Listo, ya no estaba en el grupo. Bueno, Profe, ya tengo el grupo, ¿sí cuál es? el 298. 298. Listo, esa presentación no carga. Voy a darle compartir ventana porque está muy demorada.
¿Aquí ven la presentación? Sí, pues no sé si es la presentación, dice, no, es la grabación. No sabe la presentación. Tutora, una pregunta. En el Es la caso, pantalla para la presentación. en el caso de los que están, los entrevistadores, uno debe preguntarle, o sea, ¿cómo sabe uno a quién preguntarle? Porque como aparecen dos personas, aparece tanto un joven como una joven. Entonces, ¿cómo sé yo aquí con quién me corresponde? ¿O a quién voy a No, entrevistar? pero allí la consultante es la joven de 15 años, la muchacha. Listo, perfecto. Muchas gracias. Sí, ella es. Ajá. Listo. ¿Ahí sí ven la presentación? Sí, señora. Señora. Listo. Ay, no, mira que ya. Listo. Bueno, entonces voy a darles como unas pequeñas tips que están en la lectura que ya han hecho, pero las quiero resaltar. ¿Cuál va a ser el objetivo de una primera entrevista psicológica? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en este ejercicio? Recopilación de datos personales, cuál es el motivo de consulta, indagar el problema en las áreas de ajuste. ¿Alguien sabe cuáles son las áreas de ajuste? Profe, yo creo que son varias. En el anexo 2 como que la resalté junto con mi compañera. Digamos que se puede considerar que no hay una comunicación asertiva, que existe también un historial de violencia y consumo de sustancias, que no se implementaron pautas de crianza y que la adolescente busca suplir necesidades de apego con su novio. Bueno, digamos que esa es como la impresión diagnóstica que se obtiene del caso, ¿cierto? Y esa impresión diagnóstica está ligada a las áreas de ajuste. Las áreas de ajuste, ¿cuáles son? La cognitiva, la emocional y la conductual. ¿Sí? Es decir, el problema se debe indagar en las tres áreas para poder identificar cómo afecta a la paciente o al consultante en toda su vida. La frecuencia, qué tanto ocurre, la intensidad, cómo se siente, la periodicidad del malestar, ¿sí? ¿Qué situaciones provocan el malestar? ¿Qué situaciones provocan los hechos? Examen mental. Es decir, en esta primera entrevista, y normalmente lo que se hace es una observación directa, ¿cierto? Como método de exploración psicológica. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en el ejercicio de cámara de GESEL, se me olvidó decirles algo. Los demás participantes, que no van a hacer roles ni de entrevistador ni de consultante, vamos a ser observadores. Vamos a tener nuestro diario de campo con nosotros, aquí a la mano. Y vamos a estar registrando todo esto. Los gestos, las posturas, el diálogo, el lenguaje, ¿sí? Eso es lo que vamos a observar en el ejercicio. Ya las compañeras que están haciendo los roles, cuando terminen el ejercicio, pues diligencian su diario de campo. Entonces, en esta primera entrevista, ¿qué se hace? Una especie de examen mental, es decir, vamos a describir y evaluar el comportamiento, mire, área conductual, el afecto, área emocional, cognición y memoria, área cognitiva, y todo lo que tiene que ver en estas esferas del paciente. Vamos a evaluar cómo llega y cómo permanece la entrevista, es decir, llega desorientado, llega ansiosa, llega nerviosa o llega calmada, llega tranquila. ¿Cómo permanece durante los 45 o una hora de entrevista? No, pues permanece ansiosa o su estado de ánimo mejora o empeora, ¿sí? Identificar factores de predisposición. Ustedes van a ver allí que estos factores inciden de manera indirecta y crean una vulnerabilidad en el individuo. Un tipo de pregunta que se hace es, ¿algún familiar suyo tiene diagnóstico psiquiátrico? Para este ejercicio, un factor de predisposición, como vimos, es la madre, ¿no? Y la abuela materna, que tienen un problema de alcohol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría decirle a la chica, algún familiar tuyo consume bebidas alcohólicas, en tu familia se consume alcohol regularmente, ¿sí? Entonces, miren también cómo tener en cuenta todos estos factores nos ayudan
También a poder hacer unas buenas preguntas, ¿sí? A que ese anexo 3 nos quede bien. Entonces ya vimos, es para que lo tengan presente, ¿no? Vimos el examen mental, que es cómo llega y cómo permanece la persona. Identificar factores de predisposición, para que lo tengamos en cuenta. Identificar factores de adquisición, ¿sí? Son causa comprobada del trastorno, por ejemplo, abuso físico, psicológico, sexual. En este caso, como lo mencionaba la compañera ahorita, ¿cierto? Las pautas de crianza que recibió esta chica pues fueron deficientes, apego inseguro, desvinculante, diagnóstico de alcoholismo en la familia, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos que hacer preguntas que nos lleven a identificar esos factores de adquisición. Factores de detonancia. Son inesperados, sacan a flote el problema, impulsan al individuo a buscar ayuda porque el malestar ya es insoportable. Y es la primera pregunta que hacemos en consulta. ¿Qué lo impulsó a venir a esta consulta? Ejemplo de ello nos ponen acá la pandemia, ¿sí? Cómo la pandemia hizo que afloraran diversas situaciones de estrés, incluso depresión, ansiedad, ¿sí? Como un factor detonante de algo que de pronto estaba allí en ese ser humano y que una situación lo provoca. Factores de mantenimiento. Hacen que el malestar se perpetúe, solo ocurren en el presente y son los que marcan cuáles son las técnicas e intervención que vamos a hacer con el paciente. Entonces le decimos a la persona, ¿qué piensa cuando se siente así? ¿Ha identificado algo que se dice usted mismo recurrentemente? ¿Sí? Para saber cuál es ese malestar que se está perpetuando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si una persona evita sentir el miedo, este se perpetúa. Es decir, cada vez que evitamos algo, se va manteniendo más. En lugar de evitarlo o que acabe, se va manteniendo, ¿sí? Entonces aquí yo les coloqué un ejemplo de algo que se llama el enfoque paradójico. Es un enfoque muy interesante porque nos dice, bueno, usted quiere evitar sentir miedo, no, vamos a hacer lo contrario. Vamos toda esta semana a sentir miedo, a vivir el miedo, ¿sí? Porque es que si lo evitamos se va a perpetuar. Entre más evites esto, no, doctora, es que a mí me da miedo hablar en público, tengo pánico escénico. Bueno, entonces toda esta semana vas a hablar en público en toda parte, a donde llegues. Sí, mira, es un enfoque paradójico. Estoy diciéndole al consultante que en lugar de evitar el malestar, lo viva, lo sienta. ¿Para qué? Para eliminarlo. Bueno, es un datico extra que les traje allí, pero la idea es que entendamos cómo es el factor de mantenimiento. Ay, ¿qué pasó? Bueno, de esos factores que les acabo de hablar y de lo que hasta ahorita llevamos, ¿tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, eso como les dije está en las lecturas. Lo que yo hice fue como sacar como apartados importantes para que ustedes tengan en cuenta a la hora de realizar las preguntas. Miren que no es preguntar por preguntar. En psicología nosotros, aparte de manejar el enfoque, debemos conocer esto para que la entrevista tenga una estructura, una lógica y de verdad nos arroje la información que necesitamos. Bueno, acciones sugeridas para el ejercicio. Primero, preguntas para recabar información personal. Aunque en este ejercicio no vamos a hacer muchas porque el tiempo es corto, pues se hacen las normales, ¿no? En nombre, edad, estado civil, composición familiar, escolaridad, ¿sí? Como las básicas. Establecimiento de rapport. Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo. No es llegar y de una preguntar a qué has venido, sino que hay que ganarnos un poco la confianza de esa persona que no nos conoce, que va a ir a contarnos algo que tal vez es muy difícil. Entonces, por eso es tan importante el rapport. Interpretar el lenguaje no verbal. Eso es lo que vamos a hacer todos nosotros los observadores y también la psicóloga que va a estar en el rol. Bueno, es que cuando le hablo de la mamá, ella empieza a rascarse la cabeza, se impacienta, empieza a mover los pies, las manos le comienzan a sudar, ¿sí? ¿Qué te incomoda? O sea, ¿qué te incomoda de que te hable de tu mamá? ¿Sí?
porque estás nerviosa. O sea, yo no puedo pasar por alto esto, ¿sí? Y seguir con otra pregunta como si nada. O sea, le pregunté algo a la consultante y se puso súper alterada. Yo tengo que manejarlo y preguntarle y ahondar sobre ello. Y no puedo pasar a la siguiente pregunta como si no hubiera visto nada. El uso de la paráfrasis, feedback o retroalimentación. Tiene 3 nombres. ¿Qué es esto? Esto es lo que le indica al consultante que lo estamos escuchando, que lo estamos comprendiendo. Por ejemplo, ella nos lleva hablando acerca de sus problemas en el colegio, el desapego con su madre, la falta de pautas de crianza, que está muy enamorada de su novio. Entonces, hacemos una paráfrasis, un feedback. Le decimos, bueno, Dena, entiendo con lo que me cuentas que tienes una relación afectiva con tu novio importante, que ha sido un vínculo que se ha prolongado, que te ha dado una buena compañía, que tienes una relación difícil con tu madre. Sí, o sea, cojo y recojo todo lo que ella me ha dicho y vuelvo y se lo digo, pero sin usando sus palabras, nunca incluyendo palabras que ella no me ha dicho. Les pongo un ejemplo. Alguien me dice, bueno, la muerte de ese ser querido ha sido muy duro para mí, no soy el mismo, no he podido retomar mi vida. Entonces yo como paráfrasis le digo, entiendo que es horrible que uno pierda un ser querido. ¿Qué pasa allí con eso que le acabo de decir al consultante? ¿Ustedes qué piensan? Con lo que él me dice y yo le devuelvo. Que le está mostrando al consultante que lo estoy comprendiendo y que me estoy colocando pues en sus zapatos. ¿Quién más? Gracias. No veo, como tengo la pantalla completa, no veo quién me dijo. Que está comprendiendo el momento difícil por el que está pasando. Bueno, pero miren que no han analizado algo. Él en ningún momento me dijo que fuera horrible. Él me dijo que era muy duro vivir sin esa persona, volver a ser el mismo. Y yo le estoy diciendo, sí, entiendo que es horrible que a uno se le muera un ser querido. ¿Sí ven? Ya, ¿qué pasa con ese yo situarlo en el horrible? En que esto es horrible. Cuando él no lo ha dicho en sus palabras. Le estás dando como la emoción que le está sintiendo, como haciendo, digamos, algo sugerente. Yo leí algo así de que estás anticipando la respuesta de él, o sea, diciéndole lo que estás viendo, lo que estás percibiendo. Sí, pero ese tipo de cosas no las debemos hacer. ¿Sí? Porque yo lo estoy situando en que eso es tan horrible que no lo va a poder superar. ¿Sí? Él nunca me ha dicho que es horrible, él me está diciendo que es difícil. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Hacer la paráfrasis con lo mismo que él me dice. Ah, Julianito, entiendo que es muy difícil seguir adelante sin un ser querido. ¿Sí ven? Pero yo no puedo decirle es horrible, porque entonces el consultante que está en ese momento, siempre que hacemos una entrevista con alguien, estamos haciendo una intervención porque todo lo que decimos y hacemos y la otra persona lo está asimilando, lo está interiorizando. Y él va a interiorizar la palabra horrible. Sí, no, es que la doctora me dijo que perder un ser querido era horrible y algo horrible para ustedes que es algo. Para ustedes, ¿qué diferencia hay en decir en que algo es horrible y algo es difícil? ¿Cuál será la diferencia? ¿O será lo mismo? No, no lo mismo. Si decimos que es horrible, ya nos estamos anticipando a que es una situación de la que, pues, como es horrible, no vamos a poder salir de ella. Si estamos diciendo que es difícil, está la posibilidad de que vamos a trabajar para superar esa dificultad que se está presentando, ¿no? Exacto, muy bien. Exacto, También, eso es. también que si algo es horrible, pues es algo que va a generar como miedo, como angustia, mientras que si es algo difícil, es algo más llevadero. Entonces, en vez de darle esperanzas al consultante, lo estamos llenando de desesperanza.
Exacto, muy bien. ¿Sí? Es un ejemplo para que ustedes lo vean. Manejar la autorrevelación y los silencios. La autorrevelación es algo como lo que decía la compañera ahorita. Bueno, por ejemplo, sigamos con este ejemplo. Autorrevelación sería, mira, Pepito, sí, yo pasé por un duelo, fue muy difícil, tuve sentimientos de desesperanza por mucho tiempo y entiendo que por ese motivo estés haciendo este proceso. Sí, mira, yo le estoy dando a conocer un pedacito de mi experiencia sin entrar a decirle que siento lo mismo que él, sin decirle que es fácil, sin decirle que me identifico, sin decirle que como yo lo superé, él también no. Es algo que tiene que ser muy prudente, pero es algo que él le dé el indicio como que, ah, bueno, ella también le pasó. Entonces, de alguna manera puede haber más empatía, puedo contarle más cosas, me puede entender más fácilmente, ¿sí? Y los silencios no son malos. Va a haber momentos en que el paciente se va a quedar en silencio, el entrevistador también, ¿sí? El entrevistador pensando lo que le acaba de decir el consultante y pensando en cuál va a ser su nueva pregunta. Y el entrevistado en silencio tal vez pensando algo que acaba de revelarse, de decirle el psicólogo. Entonces no son malos, hay que manejarlos. Y evaluar situaciones ensayadas. Entonces normalmente uno siempre le pregunta al entrevistado, bueno, tú ya has ido a terapia, ¿cuál experiencia tuviste? O si no ha ido, ¿qué has hecho para superar el problema? ¿Qué has hecho tú? Es muy importante valorar los esfuerzos de las personas en la superación de una dificultad. No, pues yo voy a la iglesia, hablé con el padre, he ido a misa, estoy en un grupo de oración, o, o intenté arreglar los problemas con mis padres de esta manera. Ah, bueno. Entonces, eso hay que valorarlo, ¿sí? Valorar esas ayudas, esas situaciones que el consultante ha logrado y mirar de qué manera se pueden fortalecer o de qué manera se pasan a otras estrategias. Bueno, ya el caso, ustedes ya todos leyeron el caso, lo conocen, ¿saben de qué se trata? Sí, señora. Ok, sí, se llama conflictos familiares, adolescente desobediente. Es un caso, obviamente, que se va a trabajar con el enfoque sistémico, porque todo el tiempo nos está remitiendo a un sistema, ¿sí? Todo el tiempo nos está remitiendo a cómo un antecedente de la abuela materna empieza a desencadenar circularmente una situación con la madre y luego cómo el padre reacciona a esta situación y cómo los hijos también reaccionan a la situación de la actitud del padre y de la madre, ¿sí? Por eso es un enfoque sistémico. Bueno, quisiéramos como una lluvia de preguntas. ¿Qué preguntas han hecho para este caso o qué preguntas se les ocurren con lo que acabamos de hacer? Profe, pues una sería pues la relación que tiene con la madre, ¿no? Sería como qué relación tienes con tu mamá, no sé, como... ¿Qué relación? Estoy buscando cómo escribir y no se ve. Bueno, ¿qué relación tienes con tu madre? Muy bien. ¿Quién más? Otra pregunta. ¿Qué otra se les ocurre? Es lluvia de ideas, ¿no? Aquí no estamos diciendo si está mal, si está bien. ¿Cómo es su relación con su padre? La otra, o con su hermano, porque pues hay que mirar el entorno familiar inicialmente, ¿no? Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Qué actividades practicas? O sí, algo que a ella le guste, que haga para ella y por ella, ¿no? Ajá, ¿qué actividades practicas? ¿Más? Buenos días. Buenos días. También es bueno preguntar qué le admira, ¿no? Porque qué le admira, o preguntarle al hijo qué le admira a tu papá, qué aspectos o qué fortalezas tiene el papá o a la mamá, ¿sí?
De tus padres. ¿Otra pregunta? Yo pienso que otra sería si se siente valorado en casa, valorada en casa. Si siente que tiene, o sea, que la apoyan, si siente que es escuchada. Bueno, ella te va a responder sí o no. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Si te dice no o sí. ¿De qué forma, o sea, exprésame por qué crees que eres valorada o por qué crees que eres comprendida? Para que sea una pregunta abierta. O por qué no crees que estás siendo valorada, porque puede que la respuesta sea sí o no. Bueno, me gusta más de qué forma eres valorada o de qué forma no eres valorada. Porque si tú le preguntas por qué crees que eres valorada, puede que nos responda como un niño de 5 años, te diga por qué sí, por qué no. Entonces, debemos evitar ese tipo de preguntas para no estar como que insistiendo en una, sino que la pregunta que tú hagas sea clave, o sea, que esa pregunta te lleve a la respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿de qué forma eres valorada o de qué forma no eres valorada? Me parece como más apropiado. Muy bien, gracias. ¿Algo otra más? ¿Por qué? O sea, la pregunta, la otra sería ¿por qué o por qué no? Sería ¿de qué manera? Algo así relacionada como con el novio, ¿no? O sea, ¿por qué ella está con esa persona? O sea, ¿por qué de pronto se enfoca como tanto en esa persona? ¿Sí? Como que, porque según el caso, ella se centra completamente en él y de ahí es que ella empieza a tornarse violenta, agresiva y rebelde en su casa. Entonces, pero no sé cómo, la verdad, no sé cómo redactar, a ver si usted de pronto me podría como guiar, como en ese sentido. Compañeros, ¿cómo podemos hacer esa pregunta? Es muy importante esa pregunta, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos para que ella nos diga por qué es tan importante esa relación con este chico? ¿Cómo le preguntamos? Bueno, sería ¿de qué manera crees que este joven te aporta para tu vida? Pienso yo. Puede ser que un poquito elaborada para un adolescente. ¿Sientes que tu relación es beneficiosa para ti? ¿Que tu relación ¿Qué significa su pareja para su vida? ¿Qué significa la pareja para su vida o en su vida? Ajá, sí me gusta. ¿Qué significa tu novio para ti o en tu vida? En tu vida. Bueno, chicos, miren, esto que estamos haciendo aquí es lo que ustedes deben hacer con sus grupos, ¿sí? Es lo que deben pensarse. Cada uno va a empezar a idear. Por eso es importante que cada uno suba su anexo, porque de ahí van a escoger las preguntas más pertinentes, ¿sí? Habrán de pronto muchas preguntas cerradas de sí o no, entonces los compañeros, bueno, chicos, dejemos una o dos que sean importantes, pero ya sean que sean preguntas abiertas, de reflejos, circulares, proyectivas, todas las que hemos visto, para que la entrevista cumpla con todo el tipo de preguntas, sea pertinente y sea una entrevista que logre su objetivo, ¿sí? Teniendo en cuenta las tres fases, ¿no? La de inicio, la de desarrollo y la del final. Yo acá les traía un ejemplo de una entrevista. No sé si alcanzan a ver porque está como chiquita la letra. ¿Ahí ven? ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí, señora. Bueno, entonces, por ejemplo, fase inicial. Buenos días, Sofía, bienvenida. Es un gusto saludarte en este espacio. Me confirma si me escuchas y me ves bien, porque pues estamos hablando por virtual, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Desde qué ciudad te conectas? ¿Cómo está el clima? Entonces yo le digo, yo estoy conectada desde Florida, con un clima muy frío, delicioso, como te mencioné en nuestra conversación telefónica. Mi nombre es Jennifer Castillo, la psicóloga que orientará esta entrevista. Antes de empezar, quiero retomar algunos aspectos importantes del consentimiento informado que firmaste antes de este encuentro. Chicos, el consentimiento informado es tan importante
Y aprovecho porque muchos trabajos del paso 2 se les obtuvieron unos puntos menos porque lo presentaban incompleto, borroso, con tachones, sin la firma. El consentimiento informado puede salvar una vida o puede destruirla. Puede hacer que usted pierda su tarjeta profesional, puede hacer que usted vaya a la cárcel. El consentimiento informado es un documento muy serio, muchachos. ¿Por qué? Porque allí dice, entre tantas cosas, que la información allí registrada es confidencial, pero que esta información puede ser revelada en caso de que se atente contra la vida del paciente, un familiar, personas cercanas o hayan situaciones de abuso sexual, físico o psicológico, ¿sí? Entonces, miren lo importante de esto. Un estudiante me presentó un trabajo con una observación de abuso psicológico. Eso es muy preocupante. Esta es la hora que estoy esperando que él se comunique conmigo. No creo que esté en este espacio. Porque observó una situación de abuso psicológico, muchachos. Eso es muy grave. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y esta persona firmó el consentimiento? ¿Sabía que si era vista y había esta situación de abuso podía ser denunciada? ¿Usted la denunció? Eso es muy grave. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué piensan de lo que les acabo de contar? Pero, o sea, con respecto al caso o con respecto al documento de consentimiento informado. Porque, pues, con respecto al de consentimiento informado, yo cometí un error. Por subirlo, obviamente, no sé, por los afanes, no lo, se me olvidó colocar, fue la fecha. Y también tengo entendido que un documento sin fecha, pues, tampoco tiene como validez legal. En cuanto a lo del otro asunto del maltrato psicológico, obviamente es igual o peor que el físico. O sea, es algo demasiado grave, por supuesto. En algún momento se creía que solamente el que fuera un maltrato físico era el que realmente era objetable o que se podía ser juzgado. Pero en realidad el maltrato físico, psicológico, y yo creo que la mayoría de las mujeres pues lo han sufrido en algún momento porque o por lo menos yo lo he pasado, ya lo superé gracias a Dios, pero sí es muy terrible. Claro, y era contra un menor de edad. Sí, eso es gravísimo. Entonces, el consentimiento informado, ¿qué dice? Mire, participante, consultante o paciente, usted está aquí sabiendo de que toda la información va a ser confidencial, pero si esto atenta contra la vida suya, de gente cercana, presenta una situación de abuso, con toda la pena del mundo, pero el secreto profesional hasta ahí termina, ¿sí? Porque si no el psicólogo incurre también en una falta grave. El psicólogo no puede pasar la página, quedarse callado ante una situación de abuso. Entonces, por eso yo insistí tanto con lo del consentimiento. O sea, eso es un documento legal, no es cualquier carta ni cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, bueno. en ese caso, nuestro compañero estaría pues estaría como obligado en cierto modo a denunciar desde su profesión o como futuro profesional, denunciar ese caso, porque pues imagínense, es una situación bastante difícil y más si es en un menor de edad. Sí, es muy preocupante, de verdad que me preocupó mucho ese caso y pues, y triste, muy triste ver esa violencia contra los niños, es bastante aterrador y pues bueno. Doctora, no y una pregunta al respecto. Uno es profesional, bueno, cuando seamos profesionales que estemos atendiendo a un solicitante, que pues uno se dé cuenta que esté pasando por cualquier tipo de maltrato, y ella se lo comenta a uno entonces, ¿qué debe hacer? Y segundo, que también hay un caso que yo he escuchado por parte de una persona que se mudó de la ciudad de Bagué, a Armenia, y ella comenta que cerca como a 2 casas hay un niño como de unos 10, 11 años, y pues sí, como pues por la edad también debe ser, pues por su rebeldía,
pero que el papá lo coge y le da unos correazos, pero que eso, o sea, lo maltrata muy feo, y el niño, auxilio, por favor, ayúdenme, ayúdenme, y la gente solo comenta que sí, que eso siempre lo hacen y que ya, pero no hacen nada más. Yo le decía a mi amiga, no, usted llame a Beneficio Familiar y denuncie, porque es que eso es un caso de maltrato y el niño está pidiendo auxilio, es que tenemos que defender a los que no pueden, ese es nuestro deber. Pero Exacto. pues yo no sé a dónde lo denunciaría uno, o sea, yo la verdad no tengo ni idea. Sí, no solo como profesionales, sino que la Constitución lo dice, ¿no? Todos los ciudadanos estamos en la obligación de denunciar. Es obligación de denunciar porque si no eres cómplice. Si tú sabes que a ese niño que es vecino tuyo lo maltratan y tú sabes, eres cómplice. Eres tan culpable como el que le pega, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás escuchando, estás viendo. Ustedes deben denunciar, obviamente, ustedes tienen que conocer las rutas de atención. Lo que uno hace es ICBF, si es menor de edad, ICBF, Fiscalía, ¿sí? Pero tenemos ese deber moral todos como ciudadanos de, como tú dices, proteger a los que no pueden protegerse. ¿Listo? Bueno, ese era como un paréntesis, como para hacer una pequeña reflexión. Entonces, yo le digo a la persona, listo, quiero retomar algunos aspectos importantes antes de empezar, los beneficios y los riesgos de la terapia, cuánto dura la sesión va a durar entre 45 y 60 minutos, la idea es que nos veamos cada 8 días, las sesiones por consulta virtual tienen dos condiciones, buena conectividad primero que todo y segundo, un espacio tranquilo, confidencial e íntimo. Y la confidencialidad y sus límites que ya les hablé. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Bueno, por otra parte quiero que sepas que como parte del ejercicio terapéutico tomaré algunas notas de manera escrita en el transcurso de la entrevista, ya que el objetivo es conocer el motivo por el cual consultas y tener un acercamiento al problema. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Es clara la información? Entonces podemos empezar. Miren, ¿cómo les pareció esta primera parte de la entrevista? ¿Les parece que allí hay un encuadre, se estableció un rapport, se pudo generar una empatía? Yo considero que sí, tutora, porque o sea, le hace sentir a la persona, pues primeramente le está mostrando, porque le está preguntando preguntas como ejemplo que cómo está el clima, le está ayudando como sí, como primero dándole esa importancia a la persona y después le está dando la información que ella necesita. Exacto, ¿sí? Esto es lo que debemos hacer en toda entrevista, ¿sí? En primera entrevista hay que hacer esto, porque no podemos empezar a preguntar de una vez, ¿sí? Y ya cuando uno dice todo, bueno, es clara la información, vamos a recopilar algunos datos personales importantes. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Qué te dedicas? ¿Has estado en terapia anteriormente? También hay que preguntarlo. Listo, ahora vamos a la fase de desarrollo, donde están las preguntas. Bueno, cuéntame en qué puedo ayudarte. A nivel conductual, ¿cómo se presenta el problema? ¿Cuáles son las manifestaciones conductuales del problema? ¿Qué haces cuando te sientes así? Mire que estamos abordando toda la parte de las conductas. Luego a nivel cognitivo, ¿cómo se presenta este problema? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes? ¿Qué piensas cuando te sientes así? Ahí abordamos la parte cognitiva. Parte emocional, ¿cómo se presenta el problema? ¿Cuáles son las emociones que te generan el problema? ¿Qué emociones sientes cuando esto ocurre? Vamos a abordar la frecuencia. ¿Con qué frecuencia ocurren? Es decir, cada cuánto. ¿Qué situaciones lo provocan? Vamos a evaluar la intensidad. En una escala de 1 a 10, ¿con qué intensidad ocurren los síntomas? ¿Sí? Preguntas, estas son proyectivas. ¿Qué harás en lugar de eso? ¿Cómo lo harás? Retroalimentación para cerrar. ¿Te suena lo que te digo? ¿Con qué lo relacionas? ¿Sí? Bueno, aquí puse esta que es como para hablar el síntoma. Cuando la persona nos dice, no, pues yo sufro, tengo ansiedad, síntomas depresivos, algún familiar padece ansiedad o depresión para evaluar si hay un antecedente. Ya al final, ¿sí? Aquí también jugamos con preguntas también proyectivas, circulares. ¿Cómo sería tu futuro sin este problema? Ya empezamos a situar a la persona con un poco de esperanza, no falsas esperanzas, sino a que ella misma se proyecte cómo sería su vida en un futuro sin este problema. Es decir,
no todo fue malo, ¿para qué me sirvió estar hoy aquí en esta sesión? Pues, ¿cómo sería tu futuro sin el problema? ¿Qué tendría que pasar hoy aquí para pensar que este espacio valió la pena? Miren esta pregunta tan importante. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna duda? ¿Con qué te vas hoy de esta entrevista? Esa es la fase de cierre. Para la próxima sesión es pertinente, bueno, es que esto fue una entrevista que hice. Dado la manifestación de tus síntomas, aplicar el inventario de depresión y ansiedad de Beck para evaluar los síntomas y el nivel de ansiedad por la sintomatología que presentas. ¿Estás de acuerdo? Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Esa es la fase final. ¿Listo? Bueno, chicos. Cuéntenme en qué les pareció entonces esta entrevista, la fase de desarrollo y la fase final. Pienso que es un espacio muy bueno porque nos ayuda a aclarar muchas cosas con respecto más que todo al ejercicio que vamos a hacer se me olvidó, del simulador. Okay. Definitivamente muy interesante porque, pues la verdad, por primera vez que me encuentro ante pues una configuración así de preguntas, o una estructura así de preguntas, y entonces uno ahí pues le va a dar la guía para iniciar con el primer ejercicio, ¿no? Porque la verdad uno como que cuando uno no tiene esa experiencia, uno dice, bueno, ¿y qué pregunto? ¿Y qué hago? Y lo interesante que me gusta es que hay un orden. Entonces, para ir conociendo, o sea, porque uno no puede de una vez preguntarle el problema a la persona, valga la redundancia, sin darle como ese espacio del rapport, o sea, ese espacio en que la persona como que se vaya el hielo, ¿no? Como que se vaya el hielo y que como que cree esa relación de confianza, esa relación como que la persona pueda sentirse que realmente uno le está prestando su atención y que se está evidenciando unos aspectos claros para que el psicólogo pueda posteriormente tener como una idea y tener un diagnóstico para ella. Exacto, muy bien. Gracias. Sí, esa es la idea pues, de este espacio. De todas maneras, esta grabación se las voy a compartir en los foros. En el chat de acá de la reunión, por favor, me colocan sus correos, porque allí les voy a mandar el listado de asistencia de hoy, ¿sí? Entonces, déjenme ahí los correos. Yo les mando un drive, va a ser un drive. Ustedes ingresan allí y colocan es un acta, es esta. Y no sé si la están viendo. ¿Sí la ven? Está en Word. Sí, señora, sí la estamos visualizando. Entonces colocan el nombre, apellido, cédula, programa psicología y el CEDAD al que pertenecen. ¿Sí? Yo voy a abrir otros cuadritos acá. Y aquí, por favor, la firma. Si ustedes tienen firma electrónica o pues electrónica, no, pues digital, que uno la hace y la copia y la pega. Para que aquí también, por favor, firmen, que es el acta de realización de este CIPAS. ¿Listo? Y va a ser la asistencia. Bueno, entonces acá en el chat, vamos a ver, aquí ya me están colocando los correos. Listo, bueno, muy bien. Ya para ir terminando, ¿algún otro comentario o pregunta? Por mí está muy claro todo, pues, instructora, tutora, muchas gracias. Bueno. Bueno, la idea es que le compartan todo. Disculpe, tutora, pero sí tengo una pregunta, pero con relación al tema anterior. Bueno, a ese paréntesis que se hizo hace un momento. Entonces, bueno, hay un consultante, me estoy dando cuenta que está haciendo o teniendo, siendo pues que ha sufrido o está sufriendo de abuso psicológico. ¿Cómo debo proceder entonces ahí? Porque la persona se tiene que, o sea, yo no puedo ir a denunciarle sin que la persona se sepa o a dónde debo ir o qué debo hacer. Claro, la persona tiene que ser consciente de lo que tú vas a hacer. Okay. Por eso es importante,
Pues me estás hablando en el contexto de una entrevista. En el contexto de la entrevista psicológica, sí señora, en el Sí, caso claro. que le... Por eso es importante hacer mucho énfasis al iniciar la entrevista sobre el consentimiento informado y sobre lo que ahí se diga que atenta contra los derechos pues, de las personas, pues debe ser denunciado. Ya la persona sabe que si eso ocurre, o sea, ella ya bajo su responsabilidad sabe lo que tú harías en esos casos. ¿Me hago entender? Pero, por ejemplo, ¿cómo le dice uno a esa persona? Le dice, o sea, ¿cómo le diría uno a la persona? O sea, tú estás pasando, tú me estás diciendo que estás o que estás pasando por una situación de maltrato psicológico y tú sabes que eso es denunciable, yo soy en obligación de irlo a denunciar, o sea, ¿cómo qué hace uno? Le pregunta, le pide permiso, ¿Así? ¿qué hace? ¿Así? No, así como lo estás haciendo, ajá. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Así es. Y le pregunta si está de acuerdo, si necesita que la acompañe o no hay que meterse tanto allá. No, esos casos ya, eso se remite, eso ya se remite. Obviamente que uno brinda acompañamiento cuando la persona, por ejemplo, en mi caso yo tuve que denunciar un caso de abuso cuando vivía en México. Yo obviamente remití el caso al INSTE, allá al instituto de allá, y lo que hice fue ya acompañar a la niña en ese proceso pues, de adaptación a ese hogar de paso, todas las implicaciones que eso trae a nivel psicológico, con la familia. Sí, ya uno acompaña a la persona después de que ha pasado ese proceso, si la persona pues quiere y puede hacerlo, ¿no? Ok, entendido, muchas gracias. Profe, pero tengo una pregunta con relación a eso. Cuando hay, digamos, algún riesgo, el psicólogo tiene que intervenir así no, o sea, digamos, cuando hay un riesgo de suicidio, el Sí, psicólogo debe contactar a los familiares cercanos de esa persona y a las entidades correspondientes, ¿no? EPS de la persona, si es menor, pues a los padres de familia, acudientes, familiares, ¿sí? Sí, señora. A todas las personas a las que se puede acudir para evitar esa situación. Listo. Muchas gracias. Sí, ahí se activan ya unas rutas y unos protocolos que solitos nosotros no podemos hacer, ¿no? Para eso hay unas rutas de atención y nos apoyamos. Para eso están las remisiones. Tutora, pero en caso tal que nosotros le informemos a la otra persona lo que está pasando, que hay que hacer un denuncio y eso, pero si la otra persona dice no, que no está de acuerdo con el denuncio, entonces ahí cómo se procede. Eso es lo difícil, ahí cuando tú tienes que aplicar ese consentimiento informado, ese documento legal y mire, usted acá firmó que estuvo de acuerdo con esto y pues desafortunadamente tengo que hacerlo, ¿sí? Usted puede seguir recibiendo mi apoyo, mi acompañamiento, pero es una vulneración de derechos que no puedo pasar por alto, ni usted ni yo, porque legalmente los dos estamos comprometidos en este documento. Eso es como un contrato. Cuando usted firma un contrato, usted no puede ir diciendo, ay, no, ya no quiero seguir. No, usted firma un contrato y tiene implicaciones legales. Usted le puede decir, mire, a mí me pueden quitar mi tarjeta profesional por incumplimiento a este consentimiento informado. ¿Sí? Miren, yo les voy a contar, cuando yo recién me gradué de la Universidad del Valle, en el 2018, yo comencé atendiendo pacientes. Sin ninguna experiencia tenía yo. Y yo pensé que eso era fácil. No utilicé consentimiento informado. Era una conocida, empezando por ahí, que no se debía hacer. Y resulta que había una situación de abuso con el hijo de ella, con otro menor de edad. No, eso fue un problema que no les cuento. Porque ella era conocida mía, ella no quería denunciar, la familia le había dado la espalda, todos defendían al otro chico más grande que había abusado al niño.
y me puso entre la espada y la pared y yo no tenía argumentos legales para decirle, mire, es que usted me firmó aquí y usted me dijo que todo lo que dijéramos acá iba a estar respaldado por la ley. ¿Sí? O sea, yo con qué autoridad moral iba a decirle algo. ¿Sí? Y aparte que era conocida, que tampoco se debía hacer. ¿Sí? Entonces lo único que me quedó fue seguir acompañando a ese niño, buscar medidas de protección de que ya no estuviera cerca de la casa de ese otro chico, acompañar a la mamá. Sí, o sea, eso fue una cosa muy compleja, muy, muy compleja. Entonces les digo, muchachos, este ejercicio de la psicología es complicado, como todas las profesiones. Cuando un médico hace una mala praxis, pues también, ¿no? O sea, todos los profesionales estamos regidos por unos códigos, nosotros el código deontológico del psicólogo. Entonces, se los digo para que, a modo de reflexión, para que siempre estemos amparados por ese consentimiento informado, que es el que nos va a salvaguardar en cualquier situación, ¿sí? Bueno, chicos, no sé, Sí, gracias. ¿tengan algún comentario? Pregunta ya para terminar. Doctora, agradecerle por la clara explicación de las actividades que se deben realizar en esta tarea y pues muchas gracias por este espacio, de verdad que ha sido muy útil. En los anteriores no pude asistir, pero sí voy a sacar el tiempo para escuchar las conferencias porque de verdad que es muy necesario y le despejan muchas dudas. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ok, amén. Igualmente, sí, la idea es eso, que pues en este espacio también es importante pues para interactuar, para conocernos, escucharnos de forma pues remota, entonces me parece también importante. Tutora, muy buenos días. Qué pena, es que he tenido bastante interferencia porque en el lugar donde estoy, pues trabajo con estudiantes, entonces había bastante ruido. Yo vi que proyectó un formato de firma, me decía que digital. ¿Usted le envía el link o eso hace parte del trabajo? No, es para la asistencia de hoy. A su merced envía el link. Sí, ¿cuál es tu correo? Ya lo escribí, tutora, Carol Viviana Herrera. Listo, aquí lo tengo. Listo, ya en un momento les estará llegando a sus correos el link del Drive para que diligencien ahí su nombre y los datos que ahí están. ¿Listo? Perfecto, gracias. Bueno, muchachos, no siendo más, les deseo un feliz fin de semana, bonita Semana Santa, reflexionen mucho, estudien bastante, compartan en familia y bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda me pueden escribir por Skype. Muchas gracias, tutora. Bendiciones y para usted también una feliz Semana Santa. Vale, muchas gracias. Que estén muy bien. Para usted. Chao. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, tutora. A ustedes.